el marco que tenéis en la hoja del centro, después del título, llamados a edificar un pueblo santo, del que ya hemos venido hablando estos días, pues tiene unos textos de la Escritura. El Señor ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendamos la esperanza a la que hemos sido llamados. Este texto que nos sitúa en el año jubilar, ¿no? Esta es la hora del amor, que es el grito del Papa León XIV en el comienzo de su pontificado. Acojamos el amor de su corazón, devolvamos amor por amor para enamorar al mundo. Es un texto de Dilexit Nos del Papa Francisco. Llamados, ¿no? Os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Ya el curso pasado hacíamos esta insistencia, unidos a toda la Iglesia de España, que vivió este camino de un congreso sobre la vida como vocación. Vida como vocación que queremos seguir cultivando, ¿no? Primero, como una propuesta general para todos los bautizados. La vida es don y la vida que es don se ofrece, se entrega, se vive como respuesta a este don que es en sí mismo ya una vocación. Luego, como ayer mismo nosotros también veíamos, estamos llamados a cuidar la vocación al ministerio, tanto en la llamada a posibles candidatos como en el cuidado de nuestra vocación en el ejercicio de la formación permanente, en lo que ayer ya desde el retiro llamábamos acompañamiento. Por eso ahí en negrilla tenéis llamada, acompañamiento, formación. El servicio de pastoral vocacional que después del Congreso, tanto en la preparación del Congreso, en la participación en el mismo y posterior, se ha ido gestando con los participantes pertenecientes a las delegaciones diocesanas que tienen que ver con los sujetos eclesiales, catequesis, laicos, clero, pastoral de jóvenes dentro de laicos, pastoral de la familia, pues van a lo largo de este curso a subrayar no como creando una delegación nueva, sino un trabajo conjunto de estas delegaciones aportándonos a toda la vida diocesana algunas propuestas concretas para la oración, para el acompañamiento, para el discernimiento en esta clave vocacional. Luego, la respuesta vocacional, pues para nuestro ministerio tenemos claramente una propuesta, que es el seminario menor, con colegio, seminario, este año con 30 alumnos en el colegio, y el seminario mayor con 10 seminaristas, como os decía ayer, 11 viviendo en la comunidad, puesto que uno es de Zamora. Se incorporan este año al seminario 3 nuevos seminaristas, y es bueno decir que estos seminaristas que se incorporan tienen que ver con camino hecho en parroquias y con acompañamiento que estas personas han recibido y desde ahí han acogido su propuesta a la hora de animarnos a todos a poder realizar esto. Evidentemente hay una vocación que es la vocación al matrimonio que pide un cuidado especial. El Papa Francisco instaura en la Iglesia un catecumenado de 2 años para preparar al matrimonio que en ninguna diócesis española se ha puesto en práctica. Sí que hemos avanzado en casi todas las diócesis a pasar del cursillo de 5 días a un itinerario de formación más amplio que recoja aspectos de iniciación cristiana, que suponga celebración de la Eucaristía, del perdón, acompañamiento personal, encuentros, y en eso seguimos, ¿no? Y es bueno, por eso está subrayado, seguir potenciando el itinerario de preparación al matrimonio. Afortunadamente, también del itinerario, algunos de los novios ya esposos quieren continuar y se han creado algún grupo de matrimonios jóvenes. Pero ahí está la situación, que unos viven en un sitio, otros viven en otro. O sea que la integración de esto con la vida parroquial, arciprestal, es algo para seguir avanzando sobre ello. Evidentemente, también la vocación laical con su acento de presencia en el mundo precisa una formación que no es solo de la cabeza, sino formación integral. De ahí la propuesta de la Acción Católica general y especializada como escuela de formación inicial
y permanente en la vocación laical. Esta es una referencia fuerte. Es decir, las acciones que nos podemos plantear a la hora de hablar de la misión las tenemos que realizar unas personas que hemos sido llamadas y formadas para la comunión y la misión. Segundo paso, edificar un pueblo, la Iglesia, ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para la edificación del cuerpo de Cristo. La Iglesia, que hoy es un pueblo entre los pueblos, ya no se identifica, hasta en los pueblos más pequeños, ya no se identifica habitantes del pueblo y miembros de la comunidad parroquial. Es verdad que en algunos eventos, fiestas, algunos funerales, hay una participación de prácticamente todo el mundo, pero la conciencia de pertenecer es distinta. Esto es complicado. A la hora de querer decir qué es lo que entendemos, por qué insistimos en el domingo, por qué la Eucaristía del domingo es la Eucaristía en la que damos el primer paso a la Eucaristía, porque la iniciación cristiana acaba en la Eucaristía de la confirmación. Seguramente el gran giro en el camino de iniciación cristiana será poner las primeras comuniones después de la confirmación. Eso ya existe en algunas diócesis de España, desde luego en todo el oriente cristiano. Pero eso es una revolución social. Pero bueno, ahí está una tensión grande, porque hay una identificación entre mi pueblo y la parroquia, y yo que mando en el pueblo, de alguna forma quiero decir también lo que se hace en la parroquia. Esto es complicado, porque luego en nosotros tiene que estar el que tenemos que cultivar la acogida de las personas, de los niños, de las familias, y por otra parte tenemos que tener un criterio. Para poder sostener un criterio es importante la comunión en el criterio, porque si no, es complicado. Pueblo entre los pueblos. ¿Cómo hacer nuevos cristianos? Anunciar el Evangelio y vivir la iniciación cristiana. Este es un asunto mayor de la vida de la Iglesia. Nos ofrecimos un directorio y nos decimos sobre ese directorio hay que trabajar. ¿Qué hacemos en la parroquia? ¿Qué hacemos en el arciprestazgo? ¿Qué hacemos en la diócesis? De los 5 itinerarios que tenemos. Decimos, en el primer itinerario es prioritario la acción con las familias. ¿Cómo hacer esto con las familias? Lo mismo todas no quieren, pero porque todas no quieren no hay que despreciar al que con algunas sí podemos hacer algo. Para eso lo mismo hay que juntarse de parroquias vecinas. Entonces, este es un campo de reflexión y de discernimiento permanente. ¿Cómo anunciamos el Evangelio? A una gran mayoría de la población que ya está alejada de la vida de la Iglesia. Y de esa mayoría alejada, muchos ya conocen poquísimo de Jesús y del Evangelio. ¿Cómo anunciar el Evangelio? ¿Cómo hacer nuevos cristianos? Vivir la iniciación cristiana. Tenemos nuestro directorio. Reflexionarle. Desde ahí, la colaboración con la escuela. Que eso se da más en la ciudad, la realidad de la escuela católica me refiero, ¿no? También de los profesores de religión en la escuela estatal, ¿no? Edificar un pueblo significa celebrar el domingo, porque somos el pueblo del domingo. ¿Cómo celebrar el domingo? Desde los datos que presentábamos ayer, desde estas 142 parroquias que tienen menos de 200 habitantes, lo cual supone en invierno, en muchos casos, muy pocos habitantes, y de esos cuantos participan en la Eucaristía. Pero es verdad que en verano muchos de esos lugares y de esos templos se llenan de gente que viene de la ciudad o de vacaciones de otros sitios, no solo de Valladolid, sino de fuera de nuestra diócesis. Entonces, ahí también tenemos que ayudarnos. Pero, ¿cómo celebrar el domingo? Celebrar la Eucaristía, la invitación a moverse, las celebraciones de la palabra, todo esto, ¿no? También es bueno que hagamos este discernimiento juntos, con la novedad de que este discernimiento no le podemos hacer solo los párrocos, solo los presbíteros, sino que este discernimiento es un discernimiento a realizar con los consejos, con el consejo de pastoral arciprestal a la hora de abordar toda una zona,
con el Consejo de Pastoral Parroquial, escuchándonos y teniendo paciencia y al mismo tiempo razonando las cosas, pero desde una escucha, ¿no? Es evidente que este pueblo necesita ser visible, por eso promover comunidades de oración, formación, discernimiento y misión. La primera de esas comunidades, el Consejo de Pastoral Parroquial, que su primer objetivo sería orar juntos, discernir juntos, leer la palabra juntos y desde ahí ver lo que el Señor nos pide para edificar la Iglesia y anunciar el Evangelio. Todo esto tiene que ver con el impulso que el Papa Francisco y ahora León XIV da a la Iglesia como comunión misionera, como sínodo, y de ahí la puesta en práctica, la aplicación del documento final del sínodo. La Asamblea en Castilla, este papel que os presentaré luego, tiene que ver con todo esto, con todos los asuntos de los que estamos hablando, pero especialmente con esto. Viene ahí la referencia a los consejos de pastoral, parroquial, arciprestal, el Consejo de Pastoral Diocesano que constituiremos en la primera mitad de este curso. Y luego, cómo no, el testimonio que este pueblo pueda dar del amor del Señor, en el testimonio personal y en el testimonio organizado, a través de las organizaciones que la Iglesia tiene. La Iglesia se organiza para la caridad y es Cáritas. No la Iglesia tiene Cáritas, la Iglesia es Cáritas y Cáritas es la Iglesia. No es una ONG paralela a la Iglesia. La Iglesia tiene manos unidas, es manos unidas a la hora de ayudar a iglesias hermanas de otros lugares del mundo. La Iglesia ayuda a la Iglesia necesitada para ayudar a los hermanos que sufren especialmente persecución. Son acentos distintos de un mismo latido, que es pasar el amor del corazón de Jesús que fluye de la Eucaristía. Y son además, por otra parte, estas organizaciones eclesiales, Cáritas, Manos Unidas, Ayuda a la Iglesia Necesitada, una ayuda que podemos tener. Cáritas Diocesana, y cómo se va estableciendo en los diversos arciprestazgos y demás, pues es una ayuda concreta. Manos Unidas es una ayuda concreta. Ayuda a la Iglesia Necesitada es una ayuda concreta. Y además tenemos otros servicios eclesiales, la Delegación para las Migraciones, la Pastoral de la Salud o la Pastoral de Enfermos, la Pastoral Penitenciaria. Es decir, realidades que tenemos, pero es bueno que las situemos porque estamos llamados en este gran cambio de época y la gran transición de nuestra propia diócesis en los números y en la vida diocesana, a ir a lo esencial y a situar lo que todos vivimos no como carpetas aisladas, sino vinculándolas a lo esencial. Muchas de las congregaciones religiosas que estáis aquí presentes tenéis también vuestras propias obras sociales, muchas veces, ¿no? Por supuesto, tenéis también vuestras convocatorias vocacionales y vuestros caminos de formación. Y bendito sea Dios que sea así, pero no perdamos todos la referencia, no lo vivamos de manera paralela, aislada, sino desde una conciencia común de ser la Iglesia del Señor que peregrina aquí, pero somos la Iglesia del Señor, que anuncia, que celebra y que testimonia el amor del Señor. En las realidades que tenemos ayer, yo lo he vuelto a recordar ahora, tenemos muchas realidades parroquiales que son muy pequeñas, el que incluso, como se plantea en el discernimiento de la Iglesia en Castilla, nos preguntemos a qué podemos denominar parroquia, no nos tiene que llevar a una confusión grande. El que haya ya realidades en nuestros municipios, que podamos decir esto no es una parroquia, aunque tenga el título, no nos tiene que hacer olvidar de que ahí hay personas y que la atención a las personas, esta es indiscutible. Una cuestión es una propuesta parroquial y de acciones parroquiales. Y otra cuestión dentro de eso, de un ámbito parroquial que puede ser más amplio que un municipio,
Pero las personas que viven en su casa, en su sitio, en su pueblo, que entierran a sus muertos, que celebran sus fiestas, merecen de nosotros toda dedicación. El que no haya parroquia, de facto, no quiere decir que no haya personas. Y esas personas precisan del cuidado, porque si no, podemos hacer un esfuerzo para mantener un ritmo parroquial que se concentra fundamentalmente en celebrar la Eucaristía del domingo y luego entre semana, incluso porque a veces podemos ir a tocar la campana y no viene nadie, haya personas que no se sientan acompañadas, cuidadas. Cuando decimos aquí acompañadas, no estoy diciendo ahora para realizar un gran proceso espiritual, sino la compañía, la cercanía, el decir alguien viene a verme, se preocupa por mí, me llama por teléfono, me da el pésame porque sabe que se ha muerto un familiar mío y aunque se haya enterrado en otro sitio. Esa cercanía es innegociable, que es distinto de lo que puede ser una propuesta pastoral organizada como parroquia. Eso seguramente haya que ofrecerlo a un conjunto de sitios. Pero la cercanía a las personas es indiscutible. Unas por razón de edad, otras por razón de medio alejamiento de la vida de la Iglesia. Esto es lo que, de alguna forma, este corazón de pastores es lo que nos complica la vida. Porque muchas veces a la hora de la atención a las personas, decimos cuando, por ejemplo, en la iniciación cristiana ya hay un criterio, pero tenemos una relación con las personas, ¿cómo le voy a decir que no? Si luego me la encuentro en la calle o luego me genera un problema. Entonces, son situaciones complicadas que necesitamos ayudarnos unos a otros. Y en todo caso que prime siempre la caridad, la atención a la persona, desde lo que podamos ofrecernos juntos. Entonces, estos son campos concretos de discernimiento, más que propuestas de acción, son ámbitos para discernir juntos con los laicos cómo hacer cristianos, cómo celebrar el domingo, cómo hacer llegar el amor del Señor a las personas concretas, de cerca y de lejos. Lo discernimos juntos, nos distribuimos tareas. En los consejos de pastoral arciprestal es bueno que haya enlaces con las delegaciones diocesanas, sobre todo con las grandes delegaciones, ¿no? Con la catequesis, con familia, jóvenes, con la acción social en su conjunto. En cada arciprestazgo, en el consejo arciprestal. Pero la gran asignatura que vamos a tener que estudiar este curso es cómo conjugamos la reunión de los presbíteros y diáconos, en lo que llamamos la reunión del arciprestazgo, y la reunión del Consejo de Pastoral Arciprestal, el pleno o la permanente del mismo. Porque el impulso pastoral lo tiene que realizar el Consejo de Pastoral Arciprestal. Los encuentros de presbíteros para la formación permanente integral, para discernir juntos lo que se va a llevar al Consejo de Pastoral Arciprestal o lo que viene del Consejo de Pastoral Arciprestal, para poder ofrecer nuestra voz de pastores. Pero esta es una novedad desde el punto de vista de los pasos que hemos venido dando en estos 2 últimos años. Y luego termino. Edificar un pueblo santo. Como piedras vivas entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo. Un pueblo todo él sacerdotal, es decir, un pueblo que entrega la vida, que da la vida y así se santifica. Tenemos una ocasión, el año jubilar de la santidad, que el Santo Padre ha concedido a la diócesis para celebrar el centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. Ayer ya Chusma nos hablaba algo de esto, pero lo importante es caer en la cuenta de que para el gran objetivo de la santidad, comentaba yo antes cómo el Papa Francisco ha hecho eje de su pontificado Evangelii Gaudium y Gaudete et Exsultate, evangelizar, iglesia en salida. ¿Pero quién evangelizan? Los santos. Y luego ha ofrecido una clave de lectura, Dilexit Nos,
para leer Laudato Si y Fratelli Tutti, desde la clave del amor que brota del corazón de Cristo. Y hace referencias concretas, incluidas a las organizaciones eclesiales, que tienen que tener un alma que las identifique, el alma de la vida cristiana, el alma del amor del corazón de Jesús. Pues este año jubilar, en este itinerario hacia 2033, nos puede ayudar. La región, también siguiendo el impulso sinodal, porque el documento final del sínodo nos pide que de aquí al año 2028, que habrá una asamblea eclesial de carácter universal, haya asambleas eclesiales regionales, diocesanas y nacionales. Entonces, nosotros nos planteamos ahora este camino de la región para ayudarnos, para seguramente en el siguiente curso, ya con el Consejo de Pastoral puesto en marcha, hacer una asamblea diocesana que ayer alguien hizo referencia a la necesidad como de un plan a medio plazo, lo que las organizaciones llaman un plan estratégico, lo que Miguel Ángel ayer llamaba estructurar el deseo. Entonces, yo ya os anuncio que siguiendo las referencias que nos van a llegar de la Iglesia Universal, la aplicación del sínodo y de la Iglesia Española y lo que vamos a vivir juntos en la Iglesia en Castilla, nosotros en el año siguiente tendríamos esta asamblea diocesana, teniendo en cuenta nuestra situación, los que somos, las parroquias y tal, a la hora de plantearnos algunos acentos fuertes que impulsen nuestro camino hasta el 2033, en el que algunos no estaremos en el 2033, pero no ese es el problema. El asunto es que formamos parte de la Iglesia, de un cuerpo que está antes que nosotros y que está más allá de nosotros. Por eso estamos llamados a reflexionar sobre lo esencial, porque además es el momento que nos toca vivir. Pues bien, en este material de trabajo os le presento cuál es su intención. Plantearnos lo que en Evangelii Gaudium el Papa Francisco llamaba una conversión pastoral y misionera. Hemos tenido dos encuentros, el 24 y el 25, que hemos seguido la pauta de reconocer e interpretar. Ahí se hace en la primera hoja un pequeño resumen de lo que han sido los dos encuentros anteriores. No lo voy a leer. Y luego se nos ofrecen 3 fichas de trabajo. 3 fichas de trabajo que hemos de trabajar al menos con el Consejo de Pastoral Parroquial y con el Consejo de Pastoral Arciprestal. Que algún grupo más quiere apuntarse o planteáis en vuestras parroquias que pudiera hacerlo bien, pero este trabajo va dirigido especialmente a los consejos de pastoral parroquiales y arciprestales. Primer punto, bloque primero, la conversión pastoral, personal y comunitaria. Se nos ofrecen ahí también desde los encuentros tenidos en estos 2 años las claves. La conversión es el eje central de la renovación. Todo comienza con un encuentro personal vivo con Jesucristo que transforma nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Como dice el Papa Francisco, evangelizar no es una carga, sino una misión llena de alegría cuando nos dejamos guiar por el Espíritu. Reconocemos que en Castilla somos un pequeño rebaño. Esto ha salido de los 2 encuentros anteriores, porque es la Iglesia en Castilla, juntando también a la Iglesia de León, con Astorga y con León, somos de toda España la región que tiene más municipios pequeños. Luego también está Aragón, que déjale solo, y Galicia, pero nosotros somos la comunidad que tiene más municipios pequeños. Y dentro de la comunidad, de las 11 diócesis de la comunidad, Valladolid es la que menos municipios pequeños tiene. Todas las demás tienen muchos más municipios pequeños. Pero también en lo que las ciudades
Pues hay la movilidad interna, los barrios nuevos, periféricos, las urbanizaciones de los pueblos adosados de las ciudades. Eso se da en todas las diócesis. Claves para la conversión: el encuentro personal con Jesús, la oración y la escucha comunitaria, asumir qué significa esto de pequeño rebaño, el discernimiento comunitario y la acogida y el anuncio del querigma, que se encarna, como dice Evangelii Gaudium, de dos formas: vida comunitaria y acción social de la Iglesia. Para esto, una ficha de trabajo. Desde esas claves, 3 preguntas. La conversión nace del encuentro personal y comunitario con Jesucristo. ¿Cómo podemos fortalecer esta experiencia comunitaria? ¿Qué pasos concretos podemos dar para que la oración y el discernimiento comunitario sea el verdadero motor? Pequeño rebaño, ¿qué iniciativas tendríamos que poner en marcha y cuáles de nuestras actividades y prácticas pastorales actuales situar en segundo plano para hacer del anuncio del querigma y su dimensión social la clave de la conversión pastoral? ¿Qué medios concretos podrían ponerse en marcha en nuestras diócesis para el acompañamiento, lo que hablábamos ayer, de las personas implicadas en la acción evangelizadora, presbíteros, laicos y consagrados? Este acompañamiento tendría que ir dirigido a promover una mentalidad apostólica. Ahí. Os diré que, referido al acompañamiento, en nuestra diócesis, ayer se sugería, estamos dando los pasos de crear un equipo de acompañamiento que pueda ofrecer tanto aspectos de formación unido a la Escuela Diocesana de Formación, como que puedan ser personas tanto del ámbito de la psicología como del ámbito de la espiritualidad, que puedan acompañarnos o que podamos decir, pues lo mismo te venía bien hablar con esta persona. Luego, cuando presentemos la formación permanente, os diremos que hemos organizado dentro del programa de formación permanente un encuentro para nosotros de 3 días sobre esta cuestión del acompañamiento, en el que nos va a ayudar el servicio de los jesuitas de Salamanca, ¿no? Sí. Entonces, por eso ya lo presentamos luego, pero para que veáis que esto es convergente, lo que nos planteamos en la región y esto. Segunda ficha, renovación del estilo pastoral. Si nosotros ahora pasamos de ser un presbiterio diocesano, que éramos en los años 60, de 400 presbíteros, a un presbiterio diocesano de 70-80, y tenemos el mismo territorio con personas de diversísima situación, lo esencial de lo que es un cura sigue: anuncio de la palabra, celebración del perdón, de la Eucaristía, acompañamiento en la vivencia de la caridad del pueblo de Dios. Pero el estilo, las formas evidentemente son distintas. Estamos llamados a un ministerio más itinerante, menos estático, más de reconocer que la misión de la diócesis es de todos, aunque nos tenemos que distribuir tareas, que no vamos a estar todos en todo y todos los días, ¿no? Claves del estilo pastoral. Fijaros, ser más cercanos y misioneros, porque a veces esto parece contradecirse, por lo que os decía antes. O sea, mucha de la gente de nuestras parroquias tiene la impresión de que estamos más lejos. Y un poco el eco que recibo a veces en la visita pastoral, dentro de que cada parroquia aprecia muchísimo a su cura, eso es un tono general, pero al mismo tiempo siempre dice: nos gustaría verle más, que estuviera más cerca, que pudiéramos hablar con él. Luego lo mismo quieres hablar y no sale, pero eso la gente lo dice. Más cercanos y misioneros. Construir relaciones cercanas y auténticas. El reconocimiento sincero de la participación real de los laicos en la misión de la Iglesia. Formación integral y acompañamiento. Y vivir la transparencia y la rendición de cuentas. Aquí tenemos que ayudarnos mucho. Transparencia y rendición de cuentas son conceptos que vienen del mundo de la economía. Pero cuando nosotros lo ponemos aquí, por supuesto que está en el mundo de la economía, que seamos transparentes y rindamos cuentas de los dineros. Pero la intención del documento final del sínodo, lo que se nos pide y lo que desde Roma se nos ha pedido a los obispos,
que digamos qué medios estamos poniendo en las diócesis para la transparencia y la rendición de cuentas de carácter pastoral. Es decir, que podamos ver sistemas, que esto es complicado, en un pueblo de Dios que a veces se sitúa como cliente, y a la hora de que pidamos una evaluación que nos haga el pueblo de Dios, se puede situar como cliente y diciendo, este cura no me da lo que le pido, que es hacer una primera comunión el miércoles por la mañana, o sin catequesis. O sea que esto no es fácil, pero que estamos llamados a esta rendición de cuentas, sí. Primero entre nosotros, ¿qué criterios nos podemos poner de evaluación? Si decimos, tenemos un directorio de iniciación cristiana, o nos planteamos cómo celebrar el domingo, podernos ofrecer cada año algunas pistas, algún test, algún criterio de evaluación para decir qué pasos hemos dado. Esto no es sencillo, pero no se trata de imponer controles, sino de crecer juntos en responsabilidad compartida, con procesos claros en la gestión de recursos y en la toma de decisiones. La transparencia es un testimonio de coherencia evangélica. Ahí están los documentos, donde pone DF, es documento final del sínodo y su número. La rendición de cuentas no se refiere solo a los datos económicos, sino también a la transparencia en la toma de cualquier tipo de decisiones de seguimiento. Claro, un aspecto de la transparencia es, si yo tomo una decisión en mi parroquia y en la parroquia de al lado se toma una decisión contraria sobre el mismo asunto, esa transparencia nos sitúa en un conflicto. Y de ahí la rendición de cuentas. Es decir, ¿tú por qué haces esto? Porque lo mismo hay una explicación. Si nos hemos dado este criterio, ¿tú por qué no le aplicas? Claro, si la situación no hemos cuidado todo lo anterior, esto se va a ver mal. O se va a ver como el obispo y sus vicarios o los arciprestes vienen aquí a perdonarnos la vida, con lo tranquilos que vivimos cada uno en nuestra parroquia, o podemos verlo, porque también el obispo tiene que someterse a esta rendición de cuentas. Verlo todos como un ejercicio de lo que en la gran tradición de la Iglesia hemos podido llamar discernimiento y también corrección fraterna para ayudarnos a crecer. Sobre esto, preguntas. Para diseñar el perfil de cada discípulo misionero, ¿qué rasgos concretos y actitudes resaltarías de cada vocación? Laical, consagrada, presbiteral, para vivir un estilo pastoral más cercano, apostólico y participativo. Nosotros de aquí tendríamos que sacar qué perfil de presbítero a grandes rasgos, porque luego cada uno somos cada uno y al perfil le llenamos de nuestro colorido propio y bendito sea Dios que sea así. Pero qué rasgos hoy nos podemos pedir, nos podemos decir unos a otros de qué prácticas y acciones nos parecen más adecuadas para promover de manera efectiva la corresponsabilidad diferenciada de presbíteros, laicos y consagrados. Aquí nosotros hemos dado el paso de los consejos que el documento final del sínodo pide y que hemos ido anticipando. ¿Qué propuestas podríamos realizar para que la formación de todos los agentes de pastoral sea más accesible, continua y orientada al discernimiento compartido? Y veis, cuarta, ¿qué mecanismos de evaluación y rendición de cuentas personal y comunitaria de la acción pastoral podrían ponerse en marcha o mejorar en nuestras parroquias, arciprestazgos y diócesis desde una perspectiva pastoral y misionera? Y luego está el tercer y último bloque, que es de la reforma de las estructuras, organizarnos para la misión. Decía yo al hablar de Santo Toribio de Mogrovejo, que él vive en el siglo XVI, un anuncio del Evangelio y de iniciación cristiana y de organización de unas comunidades cristianas que van constituyéndose en diócesis a lo largo de toda la Nueva España. Pues nosotros hoy nos toca otro tipo de organización, otro tipo de reforma de las estructuras. Claves para la reforma: construir relaciones cercanas y auténticas, reconocer y valorar los dones de todos los bautizados. El reto es pasar de una mera delegación de tareas
a un reconocimiento sincero y una participación real de los laicos en la misión de la Iglesia. Es evidente que esto es complicado si no se ha promovido la vocación laical, si no se cultiva una mínima formación ministerial y de presencia pública, ¿no? Ofrecer una formación integral y un acompañamiento constante es una necesidad urgente, y ahí se citan los números del documento final del sínodo. Vivir la transparencia y la rendición de cuentas, vuelve a salir aquí, fortalece la confianza dentro de la Iglesia y evita actitudes de clericalismo. ¿Qué estructuras parroquiales, arciprestales o diocesanas, curia diocesana, asociaciones, movimientos, comunidades, colegios, entidades como el seminario, Cáritas, están hoy facilitando o dificultando una pastoral verdaderamente misionera y participativa? Más allá del reconocimiento canónico, ¿qué mínimos debe tener una comunidad cristiana para que la podamos considerar parroquia? En el ámbito de la región es el asunto más subrayado en las aportaciones que ha habido. ¿Por qué? Porque nos encontramos en la región con miles de parroquias en pequeñísimos municipios. ¿Qué mínimos debe tener una comunidad cristiana para que la podamos considerar parroquia, aunque siga teniendo el título formal de parroquia? En líneas generales, ¿qué acciones pastorales deberían ser de la parroquia o unidad pastoral parroquial? ¿Cuáles del arciprestazgo y cuáles de la diócesis? ¿Cómo podríamos fortalecer el trabajo en red entre parroquias, potenciando equipos pastorales y servicios compartidos? ¿Qué espacios de participación, consejos, asambleas, encuentros necesitamos crear o revitalizar para favorecer una auténtica sinodalidad? ¿Qué lugar ocupan los santuarios, las peregrinaciones y la religiosidad popular en nuestra acción pastoral? ¿Veis? A lo largo de estas 3 fichas de trabajo se trata de concretar la conversión pastoral mirando por una parte a los sujetos y su estilo y por otra a las estructuras parroquiales y lo que podamos hacer. Entonces, este trabajo, insisto, será un trabajo para realizar especialmente en la primera mitad del curso, porque de lo que recojamos hay que preparar la asamblea eclesial. Se va a celebrar en Ávila los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo. Y a esa asamblea eclesial participarán presbíteros, laicos y consagrados, junto con los obispos de la región. Un poco el criterio de referencia, aunque en el 14 de octubre hay un encuentro regional para precisar los detalles, pero es que a esta asamblea acudieran los consejos de pastoral diocesano como criterio general. Luego, si hay que hacer alguna corrección, porque el número de los participantes pues en esta asamblea eclesial será de 100 y pico, 150 como mucho, y somos bastantes diócesis. Pero lo importante es el trabajo previo que hayamos hecho. Y nosotros haremos una acogida posterior de esto y de otros asuntos que podamos sugerir para tener una asamblea diocesana en el curso siguiente. Por eso que el año jubilar de la santidad, y esto nos ayude para luego poder decir de lo que hemos escuchado en unos sitios y otros, de lo referido en la región, tener pautas para seguir adelante.